Te imagino que por la costa esto será mucho mejor todavía el impacto del día, ¿no? Mira vos, bueno, está en línea la diputada Gabriela Burgos. Diputada Burgos, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Y el otro día debo decir que fue una grata sorpresa advertir que se votó por unanimidad el cambio en la ley que tiene que ver con el tema de la pornografía vía web, entendiendo que quien es parte de ello, como ya sea, yo no sé cómo funciona, no sé si lo adquieren, si pagan, si son, no tengo idea, tampoco me parece que interese mucho explicarlo, van a ser parte del delito de corrupción de menores. El tema es, modificamos, bien lo dijiste vos, lo que se hizo es, primero, adecuar nuestra legislación a parámetros internacionales que ya en abultados convenios o tratados nos habíamos comprometido hace años a hacerlo y no lo habíamos hecho. Y es el comenzar a hablar sobre la tenencia de pornografía infantil. Nuestra legislación hacía referencia a aquel que producía, distribuía o comercializaba la pornografía infantil, hacía referencia también a personas adultas que de alguna manera facilitaban a menores algún tipo de material pornográfico, pero no en ningún momento se detenía sobre el simple tenedor de pornografía infantil, el que Ujú. posee pornografía infantil. Si bien muchas legislaciones, como te decía, fueron avanzando y a nivel internacional se entendió que el que posee pornografía infantil es un consumidor y si es consumidor, por supuesto, significa que hay demanda de pornografía, lo cual significa que el negocio pornográfico que existe a través de los niños y niñas y adolescentes que son sometidos contra su voluntad a este tipo de acciones es altísimo. Se está hablando a nivel mundial de más de 250 millones que se mueven sobre esta temática. Y la Argentina no se había involucrado o no había tipificado la acción del simple tenedor. Fue una discusión, y tengo que decirlo, dentro de la comisión, puesto que se hace referencia también a que el simple el tenedor de pornografía infantil estaría rozando lo que establece nuestra Constitución Nacional respecto al artículo 19, ¿no? Ujú. La faz íntima de cada persona. Pero sabemos que los derechos no son absolutos y que hay una jerarquía también en cuanto a cada uno de los derechos. Y no hay duda de que acá lo que se está protegiendo son los derechos de esos niños y niñas y Claro. adolescentes que han sido vulnerados para la obtención de este material que sobrepasa cualquier faz interna que pueda tener una persona al bajar y al tener y al consumir pornografía infantil. Yo en la exposición fui muy dura, porque fui dura porque lo creo, Ujú. no por simples palabras. El que posee pornografía infantil es un pedófilo, y hay que decirlo de esa manera. Ujú. Entonces, a partir de ahora, complementa todo ese capítulo que habla, o sea, complementa el artículo 128 una nueva figura más que es el simple tenedor. Me parece fantástico. Justamente unos días antes de la sanción, se había detectado aquí en Mar del Plata y fue detenida una persona de 19 años que poseía justamente y accedía frecuentemente, según nos describió la fiscal interviniente. Pero claro, allanaron, lo detuvieron, le requisaron, no sé si le habrán impuesto de ahora en más alguna restricción para el acceso a Internet y demás, pero lo cierto es que, bueno, se volvió a la casa, ¿no? Es que no se puede hacer nada, no se podía hacer nada, José Luis. Y Ujú. es más, inclusive he hablado con algunos fiscales y cuando se producía, a ver, voy a hacer una comparación, un ejemplo que me dio un fiscal. Me dice, nos enterábamos de que había una comercialización sobre material pornográfico o que se vendía. Entonces allanábamos este domicilio. Tenía que ser ese material que estaba a disposición de la comercialización o la distribución. Ahora, si tenía una biblioteca o un espacio lleno de pornografía infantil que no formaba parte, al cual no se le podía
comprobar que estaba siendo utilizado para distribución o comercialización y que solamente era consumo personal, no se lo podía tocar. Ajá. No se podía hacer nada con ese material. ¿Está? Entonces, Sí. ahora sí, el simple tenedor también. Y es increíble la cantidad de pornografía que se baja minuto a minuto a través de las redes. Es increíble. Entonces, tampoco hay una limitación respecto de eso. Y es algo que no pasa en la Argentina, pasa a nivel mundial. Tenemos que comenzar a hablar sobre ciertos materiales que andan en la web, que están circulando en la web, y que es justamente la web el camino que ha facilitado este negocio, que ha proliferado impresionantemente a nivel mundial y lamentablemente en nuestro país. Nosotros, la Argentina, somos uno de los 10 países del mundo que más consume pornografía infantil, o sea, que baja pornografía infantil a través de la web. Y a nivel local, lamentablemente nos estamos convirtiendo en uno de los mayores productores de pornografía infantil. ¿Ah, sí? Entonces, es serio lo que estamos hablando, y vuelvo a decirte, José Luis, el hecho o la utilización de la tecnología, de la web, de Internet, ha facilitado esta operatoria. Bueno, lo que pasa es que esto ha ocurrido. Yo pondría esto en línea en cuanto al consumo, difusión, distribución, con un debate de fondo, que es cuando se plantea el tema de la neutralidad de la red, ¿no? Es decir, la red se ha planteado ideológicamente como neutral, y eso tiene que ver con el concepto de la libertad. Pero el concepto de la libertad no puede estar reñido del concepto de la ética, no puede estar reñido de un concepto abarcativo. Yo lo voy a tomar de esta manera en este momento que se está debatiendo en la Argentina el tema del aborto. Hay ciertas cosas en las que todas las religiones coinciden, ¿no es cierto? Es decir, el budismo, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, que son valores de la vida básicos. Bueno, sobre esos valores de la vida básicos no se puede construir un tótum por encima de todo que mira para otro lado y dice, bueno, en nombre de la libertad hagamos cualquier aberración, ¿no? La libertad es uno de los derechos consagrados y principales derechos dentro de nuestra Constitución Nacional. Pero nosotros sabemos que nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos comienzan y terminan cuando tenemos el derecho de los demás, que no tenemos que vulnerarlo ni también coartarlo, ni tampoco coartarlo. Con estas acciones, concretamente, estamos vulnerando los derechos de esos niños, niñas y adolescentes que han sido altamente vulnerados, porque no me podés decir que un niño de 9 años, un niño de 13, una niña de 13, un adolescente, ha dado el consentimiento para la realización de este material, para que se produzca o se elabore este tipo de material. Lamentablemente, hoy en las redes podemos observar la facilidad con la que uno puede bajar pornografía infantil, incluso el pedido de pornografía infantil. Tenés pornografía infantil a la carta. Es terrible lo que estoy diciendo, pero se lo cataloga de esa manera, en donde uno puede elegir qué tipo de niño o cómo, de acuerdo a cuáles cualidades al consumidor le satisface, y solicitar esa pornografía. Hay pornografía infantil en tiempo real, y ahí no es tan solo pornografía infantil, es abuso sexual, donde los demás participan de ese abuso sexual que se comete en tiempo real. Eso está pasando hoy también en las redes. Entonces, lo que vos decís es muy cierto. Si bien la utilización de Internet, este mundo virtual que nos posibilita comunicarnos en cualquier lugar del mundo y nos posibilita tener al alcance conocimiento, también ha traído aparejado una serie de acciones que de cierta manera nos va denigrando como seres humanos, ¿no? Como personas. Bueno, a ver, yo pensaba ayer, ¿no? Sabiendo que íbamos a conversar hoy, digo, recuerdo, hay un libro extraordinario escrito por un francés que se llama Jean Lartegui, que se llama Saigón, el mal amarillo, y él cuenta su experiencia como corresponsal.
y en ese libro cuenta el gusto que tenían, él lo ponía en ese caso en particular en los soldados africanos que formaban parte de los cuerpos colonialistas franceses, por los dulces niños Tai. No me olvido nunca de la frase. Los dulces niños Tai. Esto, yo la verdad que por la primera vez que lo leí no entendía nada. Después me puse a averiguar, bueno, esto tiene que ver con el turismo sexual a países como Tailandia, como Laos, como Malasia en general. Evidentemente la red lo que ha hecho es instalar en un lugar de exposición amplísimo como es la red, conductas depravadas y perversas existentes en la condición humana, ¿no? Sí, sí, es lamentable, pero sí, lo bueno que tiene Internet también es esta utilización, esta rapidez e inmediatez que podemos utilizar y tener conocimiento y conectarnos con un ciudadano de Alaska, ha facilitado las redes y ha facilitado las verdaderas mafias y estas redes de pedófilos que particularmente apuestan a utilizarla permanentemente, a costear eso, a pagar por ese material que es en algunos casos muy costosos. Claro, sí. Y son verdaderas redes de pedófilos que se intercambian material pornográfico. Por eso también nosotros los adultos tenemos que ser conscientes y tenemos que empezar a involucrarnos con el tema de la utilización de las redes respecto de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Impedirle o prohibirle la utilización del mismo es imposible, porque es prohibirle lo que hoy en día se utiliza, pero sí empezar a acompañarlos en esto. Hoy en día el enemigo no está en la calle solamente, quizás a nosotros los más grandes nos decían cuando éramos chicos y salíamos a la calle, tener cuidado, no hables con desconocidos, no te acerques al auto, no te subas. Hoy en día, además de eso, además de la inseguridad que se vive, además el enemigo está en la casa, está en el teléfono, ingresa en nuestro hogar a través del teléfono que a veces se lo damos a los chicos para que entren en su mundo, para que hagan las cosas, para que se mantengan entretenidos. El enemigo está ahí. Sí, sin duda eso es un desafío. Yo creo que el debate al respecto de la neutralidad de la red es todo un debate. Se debe poner alta la vara de la libertad, pero también la vara de la responsabilidad, sin ninguna duda. Gabriela, bueno, desde ya gracias por esta conversación, pero más que nada gracias por la acción como diputada del pueblo de la Nación Argentina. Muy amable. Muchas gracias, José Luis, y a tu disposición para cualquier tema que se trata en el Congreso, específicamente en legislación penal, que es la comisión que presido.